Perfecto, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Tristán Rodríguez Loredo, soy economista. Recién hablamos con San de qué barra éramos, en mi caso barra 79, así que bueno, algunos menos que San. Así que bueno, hoy tenemos un panel de lujo. En primer lugar, bueno, la mecánica de hoy, que vamos a hablar sobre economía del conocimiento. Primero vamos a hacer una pregunta a los tres panelistas, que los voy a presentar. Vamos a tener aproximadamente unos 10 minutos cada uno, después vamos a hacer otra breve ronda de comentarios y idealmente iremos a las preguntas que van a ir haciendo ustedes por el chat, ¿no es cierto? Entonces después vamos a tratar de condensarlas, de sintetizarlas y tratar de calmar las expectativas, colmar las expectativas para que puedan tener, digamos, un panorama un poco más acabado que antes. Así que, si les parece bien, ya comenzamos. Bueno, primeramente voy a presentar a María Luz Martearena. Ella es licenciada en física por la Universidad Nacional de La Plata, es doctora en física por el Instituto Balseiro, es investigadora independiente del CONICET, es secretaria de vinculación e innovación del Instituto Balseiro y además es la presidenta ejecutiva de la Fundación Balseiro. No, Muchas gracias. no. Ah, perdón. Eso no. Todo lo demás sí. Bueno, La vida es dinámica. perfecto. Y entonces le agrego algo más, y es nacida en Tres Lomas, provincia de Buenos Aires. Un Eso amigo está mío bueno. ya. Eso está bien. Que ya me dijo que es la hija pródiga de ahí. Así que bueno. María Luz, como para empezar con este tema, hay muy pocos lugares en Argentina que sean reconocidos por su capacidad de generación de conocimiento. El Balseiro es uno de ellos, es una marca registrada. ¿Podría contarnos cuáles son las condiciones para que de este conocimiento científico pueda trasladarse a innovaciones o ser base de empresas exitosas? Voy a tratar de contar un poco o de disparar algunas ideas como para discutirlas, si quieren. A ver si puedo compartir mi pantalla, que simplemente busca que veamos algunas imágenes y no nos resulte tan aburrida mi cara. A ver si se ve ahí. ¿Se ve la Sí, pantalla? muy bien. Bien, si quieren empiezo con una definición de principios. Para mí el desarrollo es invención, no se importa, corresponde a una construcción colectiva basada en un modelo local sustentado en la generación y gestión de conocimiento. Y si querés, empiezo contestando la pregunta con esa idea, porque básicamente y efectivamente dentro del Instituto Balseiro y en todo lo que es región de Patagonia Norte hay muchos ejemplos de excelencia en cuanto a lo que tiene que ver con generar conocimiento y ponerlo a disposición, llegarlo con distintos desarrollos. Y entonces ese punto, el desafío es que eso responda a una invención y que aplique a desarrollo, ¿no? O sea, no, depende de las regiones, depende de las características de cada sociedad que eso suceda, y entonces eso quiere decir que el desarrollo es invención. Por otro lado, esta historia de que es una construcción colectiva es el siguiente punto que a mí me parece imprescindible que discutamos, y esta historia de modelo local, no hay un error al hablar de local, porque básicamente cuando uno está hablando de conocimiento, está pensando en competencia global, es decir, los grandes desarrollos en los que podemos pensar o los pequeños desarrollos a los que podemos llegar. Cualquiera de ellos, como tienen novedad, son originales, son posibles de llegar al mercado global y impactar en cualquier comunidad, por más que nos parezca re loco. Y hoy en día, en tiempos de pandemia, claramente las formas de llegar han sido completamente traspasadas, ¿sí? Entonces, la idea de que el conocimiento y los desarrollos tecnológicos y las historias de esta no importación nos permite llegar al mundo. Ahora, lo desafiante de que esto se traduzca en desarrollo es que tenga raíces locales, es que tenga impactos locales. Hay una temática que muchas veces planteamos y vuelta otra vez en las realidades y los impactos y los efectos multiplicativos en los cuales Bariloche, el Instituto Balseiro y la región es una de las demostraciones, es que
muchas veces los desarrollos y la gente que está trabajando terminan yéndose al Silicon Valley, o terminan yendo a todos los ejemplos que podemos imaginarnos en el mundo de belleza. Y uno dice, qué triste. Y entonces te contestan, pero no tienen techo, o sea, no hace falta, no, qué buenísimo que se vayan. Y uno dice, sí, está requete buenísimo que se vayan. El problema que tenemos no es que acá no tengan techo, porque acá tampoco tienen techo. Si los desarrollos son globales, el techo no lo tienen en ningún lado. El desafío, si se quiere, en esta historia del qué queremos, qué hace falta, que fue tu pregunta, es que tenemos que construir el piso para que puedan enraizar e impacten con desarrollo local en un proyecto global. No sé si se entiende, pero bueno, seguramente que cuando nos pregunten podremos aclararlo. El desafío, si se quiere, es la puesta en valor del conocimiento, una puesta en valor que baja más. Yo soy física teórica, o sea, entiendo el conocimiento, vale la pena el conocimiento por saber descubrir y entender cómo funciona la naturaleza. Ahora, cuando hablamos de puesta en valor del conocimiento, no necesariamente estamos pensando en pesos, sino aunque también estamos pensando en pesos. Estamos pensando en ponerlo en valor, quiere decir, estamos pensando en hacerlo apropiable, disfrutable, compartible por la comunidad, que muchas veces es la que nos sustenta. Y entonces conectar, institucionalizar la generación y cosecha de conocimiento con las necesidades y oportunidades económicas y sociales es el desafío. Obviamente, nadie garantiza, dice esta frase, que mayor complejidad productiva signifique bienestar social, ni desarrollo. Es decir, hay toda una temática para que esta cosa de construir piso e inventar desarrollo local en base al conocimiento, hace falta que nos pongamos de acuerdo, es una decisión colectiva. Porque básicamente en el caso particular mío, en los únicos derrames que los que creo son en el de la leche, cuando hierve obviamente y no apagamos la llama, y en el del conocimiento. Ahora, para que el derrame del conocimiento se produzca e impacte en toda la sociedad, obviamente es necesario que avivemos la llama. La realidad es que el cambio tecnológico de un país y su capacidad de apropiarse de ese conocimiento, el que genera el mundo afuera o el que generamos acá, no depende solo de la capacidad de I+D que una región tenga, sino de otro montón de articulaciones. Pero como bien decís, el caso particular del Instituto Balseiro y la región de Patagonia Norte en la Argentina tiene peculiaridades y hace que haya posibilidades de hacer desarrollo de alto impacto, porque básicamente hay producción en investigación y desarrollo, y esa producción e investigación es el gen marcador, si se quiere, de las empresas de base tecnológica. En Argentina contamos con empresas con conocimiento, con investigación, con recurso humano de excelencia en distintas áreas, si bien somos muy pocos, pero viene difícil. ¿Por qué viene difícil? Porque hay que tener un acuerdo de que las instituciones tienen como obligación poner en valor el conocimiento. Es fuerte lo que estoy diciendo. Es un convencimiento desde el instituto y desde distintos lugares que eso es así, pero eso debería impactar en muchas de las organizaciones. ¿Qué quiere decir tener la obligación de poner en valor el conocimiento? Tiene que decir que forman parte de una de las obligaciones esenciales, una de las cosas por las cuales nos deberían evaluar. Y entonces, en ese sentido de generar nuevamente desarrollo en función de los acuerdos comunes, en función de los objetivos, con raíces locales, el punto, este es uno de los análisis, el mandato. El siguiente punto tiene que ver con la organización, que seamos capaces de organizar normas, directivas, rutinas, etcétera, etcétera, cosas que nos cuestan mucho, mucho a todos. Ponernos de acuerdo que hay cosas que no necesitamos seguir discutiendo, que vale la pena jugarnos por aplicando el conocimiento que se genera en nuestras instituciones y que cosechamos del resto del mundo, buscar desarrollo en los distintos ámbitos. Si quieren, para terminar, no sé cuántos minutos me quedan, pero me gusta contarles este dibujito de los trapecistas del circo. Seguramente algunos de ustedes, y hoy en estos tiempos complejos ha habido posibilidades de verlos en la tele o en distintas cosas. Hace muchos años un profesor del Instituto Balseiro, uno de los primeros profesores de química del Instituto Balseiro, el doctor Tomás Buch,
uno de los que fue fundadores del INVAP, hacía el modelo de las dificultades que había para llegar con empresas de base tecnológica y vincular la academia con la industria, con los sectores socioeconómicos. Y el modelo de Tommy hablaba de la novia esquiva. Tommy decía que lo que pasaba era que era una pareja, pero que cuando estaban por hacer su prueba de amor, la mujer era medio histérica en esta pareja y se iba. Llegaba todo casi, pero cuando había que concretarlo, se desaparecía. Bueno, yo lo peleé muchas veces a Tommy diciéndole, mire, por un lado, la parte en una pareja no necesariamente la histérica es la mujer, acá cualquiera de los dos puede decir no quiero. Y ahora, en esto tiene que estar pasando algo más, porque realmente si los dos se aman y están los dos convencidos de que esto tiene que pasar algo acá, tiene que haber algo más. Y en esta historia de tratar de generar ese modelo y que empecemos a pensar todos de qué es lo que está pasando y por qué se hace tan difícil esta historia de hablar de desarrollo sin ponernos de acuerdo, a mí se me ocurrió este modelo de los trapecistas. Si ustedes se fijan en todas las temáticas del Cirque du Soleil y todo esto, los que saltan en los trapecios, cuanto más arriba, con más excelencia, tienen redes de contención y están allá arriba, pero están en dos trapecios diferentes. Se preparan muchísimo y saltan de uno al otro y tienen una red de contención, insisto. Lo que pasa entre la academia y las generaciones de conocimiento y el mundo real, como solemos decir, es que están en trapecios diferentes, se están amacando en trapecios diferentes. El desafío sería ver, no es que alguno de los dos tiene alguna histeria, sino que tienen conceptos diferentes. Entonces, el desafío, volviendo a la pregunta, y al qué pasa existen esos trapecios. Cuanto más excelencia, más allá arriba están con todas las posibilidades de saltar. Se preparan y tienen todas las mejores intenciones para que eso pase. Ahora bien, hace falta preparar las redes distintas de acuerdo a las características que hacen falta definir mandatos institucionales, cosa de que esos saltos se puedan hacer. No se nos mueran cada vez que saltan. Yo creo que vale la pena probarlo, y de hecho en esta región hay varios ejemplos demostrativos de que hay éxito, de que es posible realizarlo. Eso lo voy a dejar. Termino con esta frase, porque me parece que para que la conceptualización más importante, para que exista y nos toque a todos y que nos pongamos de acuerdo en un desarrollo basado en el conocimiento, es que definitivamente reconozcamos que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. No sé si me quedan más minutos. Un Si no me minuto más queda, le queda. Un minuto más. Perfecto, te agradezco mucho, porque creo que era un poco lo que quería decir hasta acá. Si me quedan 2 minutos, y no sé si voy a ser capaz de explicarlo esto en 1 minuto, pero todos entendemos cuando nos dicen que para sembrar maíz necesitamos determinadas características de humedad, determinados granos, hay que cosecharlo de determinada forma, se siembra en un determinado momento y se cosecha en otro. De la misma forma que todos entendemos que si nos queremos comer un bizcochuelo tenemos que batir que determinadas características los huevos, si queremos comer una torta le tenemos que poner manteca. Estas cosas que son tan claras en muchas de las temáticas técnicas que a cualquiera se les ocurre independientemente de la complejidad, también nos pasa con la temática del conocimiento. No de cualquier forma una sociedad basada en el conocimiento y un generar desarrollo acordado por toda la comunidad, con la necesidad del conocimiento de todos, se puede producir. Porque hace falta que la gente interactúe, hace falta que el conocimiento que está dentro de cada uno se comparta con el otro. Esta espiral del conocimiento es un modelo que se llama CESI, de socialización, externalización, combinación e internalización, ¿sí? Que el modelo es de unos japoneses, y básicamente lo que dice es que el conocimiento tiene una característica particular, tiene distintas características. Hay algo que se llama conocimiento tácito, que es lo que sabemos, que es lo que tenemos, que son los conocimientos que tenemos internos. Y el conocimiento explícito, que es lo que encontramos en los papers, en los datos, lo que en definitiva se puede comprar y vender. Ahora, para que pueda pasarse en esa espiral, hay eventos
que logran que generen más conocimiento y otros que simplemente lo comparten. Ahora, si ustedes se imaginan que para que esto pueda pasar, es imprescindible la interacción de la gente. Si la gente no interactúa, si los que de alguna forma, el que es los modelos de los becarios, los modelos de los artesanatos, y entonces están socializándolo, después se externaliza, se trata de escribir, se comparten las distintas temáticas, se combina el conocimiento y eso hace que se complejice el conocimiento hoy en día, qué ejemplos tan brillantes tenemos de cómo juntándose las demandas de los médicos con los biólogos, con los físicos, con los sociólogos, nos sorprenden, porque nos parece que en un ratito generaron un montón de cosas. En realidad las pudieron generar porque vienen participando de esto y de este modelo hace muchísimos años. Entonces ahora nos sorprendemos porque las vemos, pero están ahí. El desafío sería lograr que esta experiencia se produzca. Para que este modelo se produzca, hace falta que las organizaciones sean capaces de modelar esto. Hace falta esquemas de poder que permitan que esto suceda, hace falta interacción de la gente, hace falta definiciones colectivas. Yo creo que claramente el ejemplo que tenemos de estos días, y sí, realmente estos días nos sorprenden las maravillas que pasan. Pasan porque en Argentina hay una base de recursos humanos capaces de participar de esta espiral, y nada, solo el desafío es ponernos de acuerdo y superar la subordinación mental, rasgo idiosincrásico del desarrollo y la dependencia, y ponernos a trabajar convencidos que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. Bueno, María Luz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y entonces pasamos justamente al siguiente ponente, que ya me aclaró que era barra 94, para hacerme sentir un poco mal, un poco viejo. Sen Summers, que es licenciado en Administración de Empresas por la UCA, ya lo dijimos, y es MBA Stanford, MBA por Stanford University, y es Chief Marketing Officer en Mercado Libre. Sen, justamente recién mi nombre Luz hablando sobre el empleo de base tecnológica y sobre los modelos mentales, y mucho se habla de las nuevas tecnologías y de su impacto en la generación de empleo. ¿Podrías comentarnos cómo fue la evolución de la empresa, en este caso de Mercado Libre, en materia de personas empleadas? ¿Qué es lo que se busca como trayectoria? ¿Y por qué se ha transformado en una empresa que muchos jóvenes anhelan trabajar, y agrego también que es como una marca registrada en cuanto a escuela de formación? Bueno, Mercado Libre arranca hace 21 años en un garage en Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires, y desde el primer momento que Marcos Galperini y su grupo de socios arrancó la compañía, la pensó con algunas concepciones distintas a como lo solemos hacer usualmente en nuestro país. Lo pensó del día uno como una compañía regional. No es que arrancamos en Argentina, nos tomó varios años llegar en menos de 6 meses estábamos operando más de 12 mercados, y siempre se pensó que desde Argentina, para que esto pudiera ser exitoso, teníamos que ser exitosos en Brasil sobre todo. Con lo cual, eso habla de una ambición, algunos lo acusaban de locura. Si ustedes se ponen a pensar, arranca como un negocio de comercio electrónico en una era incipiente, y cuando Marcos le contaba a sus compañeros de Stanford, este fue un proyecto que él hizo graduándose de Stanford, y él le explicaba o hacía la pregunta: yo voy a intentar de que consumidores latinoamericanos se animen a comprarle a un vendedor al cual nunca vieron, al cual no conocen, y sin ver el producto. Y la gente le decía, está loco, es decir, un sistema muy basado en la confianza, en una región en donde la confianza no vale nada, ¿no? Y creo, la hipótesis era que aplicando tecnología íbamos a poder resolver mucho de las fricciones en el proceso de compra-venta. Entonces, una aventura de locos que pensaron que desde Argentina se podía hacer eso, y comenzaron de a poco a desarrollar el primer software. Y claramente que las primeras versiones del software no eran ninguna cosa maravillosa, pero desde el día uno que se arrancó con una mentalidad de mejora continua. Fuimos creciendo,
fuimos innovando. Rápidamente el modelo de negocios original no funcionaba, estaba pensado como la venta de productos usados, usando un sistema de subastas. En Latinoamérica eso no prendió, y creo que la compañía, el otro rasgo que tiene es que no se casa con las soluciones, constantemente está iterando, y si no funciona no pasa nada, tratamos de aprender rápido y de movernos. Y rápidamente nos dimos cuenta que si no resolvíamos la fricción de los pagos, el comercio electrónico no se iba a desarrollar, y vimos que los jugadores incumbentes no iban a resolver ese problema. Y dijimos, bueno, ¿cuál sería si Mercado Libre tuviera que pensar en el mundo de los pagos digitales aplicando tecnología? ¿Cómo lo haríamos? Y de vuelta, este concepto de medio irracional de decir, podemos hacerlo, y empezamos a desarrollar productos de software para resolver ese problema. Y obviamente que nos pegamos contra la pared muchísimas veces y tuvimos que corregir. Y así fuimos lanzando más y más negocios. Y en el año 2012 lanzamos nuestra solución de envíos. La lógica fue la misma. Hasta ese momento decíamos que nosotros no íbamos a tocar nunca un producto. ¿Qué tenemos nosotros para hacer tocando un producto físico? No sabemos nada de eso. Y en algún momento nos dimos cuenta que la fricción de la logística, si no la resolvíamos, el comercio electrónico no iba a poder desarrollarse. Y vimos que los jugadores existentes, los players del mundo de la logística, tenían otro mindset y no iban a poder resolver los problemas de la logística aplicada al comercio electrónico. Pues nos mandamos a hacerlo de vuelta, un poco con esta irreverencia que creo que caracteriza a Mercado Libre. Y así como llegamos hoy en día a haber armado en los últimos 3 años, creo que la red de logística más potente de Latinoamérica, y arrancando la fase de desarrollo propia en los últimos 3 años. ¿Cuál es el común denominador? El desarrollo de software. Nosotros creo que Mercado Libre toma cualquier problema de la vida real y piensa una solución distinta desde el ángulo de, si yo estuviera creando esto, tratando de resolver este problema que hemos identificado de nuestros usuarios, hoy aplicando tecnología, ¿cómo lo haríamos? Olvidémonos cómo se ha hecho hasta ahora, olvidémonos de cómo lo hacen los jugadores incumbentes. Hay que ser un poco naif y un poco loco. Un poco naif porque generalmente los jugadores incumbentes, lo que los ha hecho exitosos y los ha traído hasta acá, es lo que les impide poder seguir evolucionando, ¿no es cierto? Y creo que eso es un poco lo que hemos hecho. En ese camino, ¿cómo fuimos generando empleo? Empezó como una startup, hoy, y quizá tomo un poco la referencia de los últimos par de años en donde hemos tenido una aceleración de empleo muy, pero muy grande. Tomo la referencia, cerramos el año 2019 con 9.700 empleados a nivel regional. De los cuales más o menos la mitad, 4.900 estaban en Argentina, ¿ok? Y de los cuales la mitad de esos empleados son desarrolladores de software. Hago fast forward a dónde vamos a cerrar un año más tarde. Vamos a cerrar el 2020 con casi 17.000 empleados, un crecimiento del 75%, y Argentina va a pasar de 4.900 empleados a 7.300, ¿ok? La mitad de esa gente, más de la mitad, más de 4.000, aproximadamente 4.000 son desarrolladores de software. Entonces, realmente cuando hablamos de desarrollo de software, eso se ve reflejado en nuestros números. Los desarrolladores de software son la principal masa laboral de Mercado Libre. Ahora que nos hemos metido en el mundo físico de la logística, obviamente nuestros empleados en centros de almacenamiento van a pasar a ser un número muy significativo. Y cuando pensamos en el desarrollo de software, que es básicamente todas las aplicaciones de Mercado Libre y de Mercado Pago, que es nuestra aplicación para el mundo de servicios financieros, son desarrolladas todo in-house. 75% de nuestros desarrolladores están basados en Argentina. Tenemos centros de desarrollo en Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, en Santa Fe, en Paraná, en Mendoza y en San Luis. ¿Ok? Todos esos centros de desarrollo los fuimos haciendo crecer, sobre todo en los últimos años. Y acá creo que me gustaría hacer referencia, porque parte de esto también hay una política pública que ha sido muy exitosa, que es la antigua ley de software y que hoy próximamente ha evolucionado a lo que creo que será cuando sea promulgada la ley de economía del conocimiento, que creo que es relevante. ¿Por qué? Porque en esta historia de Mercado Libre creciendo como startup, en el año 2004 se promulgó, creo que era durante el gobierno de Néstor Kirchner, la primera ley de software. Mercado Libre entró en el año 2007, todavía era una startup.
y creo que fue un gran generador de trabajo calificado para Argentina. Nosotros nos unimos para que se den una idea. Eso es una ley de promoción de desarrollo de software que le da a las empresas que crean empleo y que desarrollan software de exportación, le da ciertos incentivos, una tasa de impuesto a la ganancia más baja y una tasa de cargas patronales más baja. Eso nos permitió a nosotros y a otras 507 empresas que había ahí al cierre del 2019, crear 27.000 puestos de trabajo en Argentina, ese número al cierre de 2019. Entonces, creo que eso nos ha permitido seguir reinvirtiendo, seguir generando trabajo de calidad y tratar de retener el talento en Argentina. Lo que tiene este talento de desarrollo de software, los desarrolladores de software, los ingenieros de software, la realidad es que es un trabajo que hoy es movible, hoy está demandado en todas las industrias y en todos los lugares del mundo, y es muy movible. Un desarrollador de software hoy, cuando nosotros generalmente perdemos un desarrollador de software, no lo perdemos a un competidor local o incluso regional. Es gente que agarra la valija y se va a Ámsterdam, se va a Singapur, se va a San Francisco, o incluso trabaja para firmas de afuera sentado en algún lugar de la República Argentina. Ese es el nivel de movilidad que tiene este talento y el nivel de demanda. Entonces, yo creo que esa ley de software que ahora está en plena discusión en el Congreso, que la evolución a la ley de economía del conocimiento, lo que trata de hacer es tomar ese modelo exitoso que comenzó, y lo interesante, en un país donde tenemos muchísima... No somos de ponernos de acuerdo, lamentablemente creo que no es parte de nuestra idiosincrasia, nos focalizamos más en lo que nos separa que en lo que nos une, lamentablemente, pero fíjense, una ley dictada por Néstor Kirchner, continuada o renovada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, continuada y renovada por el gobierno de Mauricio Macri, y que ahora... yo creo que tiene media sanción a la ley de economía del conocimiento, intenta extender esto a otras industrias, porque la realidad es que el talento argentino, María Luz hacía un poco referencia, el talento argentino es realmente world class, y si logramos el talento creativo de investigación científica, no solo de software, si logramos replicar esa magia que hemos logrado tener en la industria de desarrollo de software a otras industrias en Argentina, creo que definitivamente puede ser un motor para reactivar la economía, para retener talento en Argentina, que hoy nuestro gran problema como país a futuro es la fuga de cerebro, pero no es un problema de hoy, es un problema que lamentablemente tenemos hace décadas y que ahora se va a hacer más difícil, y que aparte puede ser una industria que puede ser una gran industria de desarrollo de exportaciones. Al cierre del año pasado, la industria del conocimiento había exportado más de 5.000 millones de dólares, era la tercera industria que generaba más exportaciones. Con lo cual, creo que ahí tenemos un ejemplo que creo que hay que cultivarlo y hay que replicarlo en muchísimos otros sectores en donde cuando nos ponemos de acuerdo, los públicos y los privados, y lo mantenemos en el tiempo y no cambiamos las reglas de juego, se puede invertir pensando en el largo plazo y se desarrollar productos como Mercado Libre o como otros que pueden competir con lo mejor en el mundo. Bueno, Sam, muchísimas gracias. Ahora entonces pasamos a Alicia Caballero, que está aquí presente, es licenciada y doctora en Economía por la UCA, es máster en Finanzas por UCEMA y es decana actualmente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. Alicia. No digas qué barra soy. No, bueno, somos compañeros, Alicia, somos compañeros, y que si alguien tomó registro de la mía, es la misma que la tuya. Gracias. Vos escribiste mucho acerca de la necesidad de Argentina de potenciar a las empresas basadas en conocimiento. ¿Cuáles son las principales trabas que vos observás en nuestro país para el desarrollo de este tipo de empresas? Bueno, sí, efectivamente yo hace muchos años que tengo un poco esta obsesión de empresas de base tecnológica y empresas basadas en el conocimiento. A ver, las trabas vamos de lo más concreto a quizás lo más amplio, pero bueno, que engancha un poco con lo que comentaban recién María Luz y Jean. Lo primero más concreto es el tema financiero, ¿sí? Cuanto mayor es el componente intangible en una empresa,
más base de capital necesita, ¿sí? Porque menos predecible es el flujo futuro de fondos. Esto es, según un poco los libros de finanzas corporativas, ¿no? Mayor intangibilidad, mayor riesgo, mayor base de capital. Y nosotros sabemos que en Argentina los fondos de capital fueron, yo diría, intermitentes. Hubo una época en la cual vinieron, pero vinieron para estadios mucho más avanzados de las empresas, en lo que eran más private equity. Después empezaron incipientes un poquito, las sucesivas crisis y explosiones hacen que sea muy difícil la industria del capital de riesgo. Una vez, hace ya casi 25 años, un tipo en Banco de Boston me dijo, yo trataba de ver la posibilidad de traer un pequeño fondo de capital, de venture capital a Argentina, y me contestó, Argentina fue, es y será un volcán, y no se puede hacer venture capital arriba de un volcán. Y la verdad que la trayectoria de los fondos de venture capital en Argentina no fue demasiado buena. Entonces, el tema del acceso al capital, si bien hubo algunas iniciativas públicas, pero que también con fondeo del Banco Mundial, que eran complicadísimas, que cuando llegaban los recursos estaban devaluados, en fin, todas estas cosas que no suelen suceder, nunca fue lo suficientemente potente para abastecer iniciativas. Después hay otra cosa que creo que los americanos entendieron bien, que es que muchas veces el capitalista no entiende el tipo de cosa que le propone alguien que tiene una base de conocimiento científico diferente. Por ejemplo, no sé, físicos o químicos, ¿sí? Los americanos en general lo resolvieron con academia, que de alguna manera traduce estas invenciones, estos descubrimientos, estas ideas, para hacerlas inteligibles por gente que tiene expertise en finanzas. Acá se trató de importar este modelo, pero bueno, digo, las cosas que nos pasan y las crisis realmente no prosperaron, pero yo creo que es una interlocución necesaria, la de la gente que realmente tiene desarrollos y conocimientos muy avanzados y muy en disciplinas muy particulares, que son las famosas STEM, con el mundo del capital. Y después, desde el punto de vista del financiamiento de banco, yo creo que ni el Banco Central entiende el mundo de los intangibles, ni en general los bancos entienden, y acá no hablo solamente del tema de empresas basadas en nanotecnología, biotecnología. Yo creo que Argentina también tiene todo un desarrollo muy potente en lo que son producciones audiovisuales, diseño, y que también la base es intangible, y en general el mundo de los bancos no entiende eso. Por otra parte, no hay una base de garantía tangible que se pueda, no sé, hipotecar, prendar, con lo cual siempre es muy difícil, y tampoco entiende, no entiende, o todo el sistema y las tasas hacen que lo que es financiamiento de proyecto, project finance como producto financiero esté muy poco desarrollado, con lo cual realmente creo que el problema del financiamiento es un problema que impide digamos, el que estas iniciativas prosperen. Efectivamente, tenemos casos súper exitosos, como Mercado Libre, como Globant, pero bueno, son unos pocos en relación a todo lo que creo que podría ser, y en ese sentido, en tema de nano y bio, yo creo que también hay un potencial muy grande. Después, el segundo tema creo que es cultural. Durante muchos años creo que el mundo científico no quiso demasiado al mundo del capital, al mundo de la empresa. Yo creo que es una de las tantas grietas que atravesaron Argentina y que atraviesan también. Entonces, bueno, es como que en lugar de ser como estos dos trapecistas que de alguna manera interactúan y se encuentran en algún punto,
hubo como siempre brechas y cosas en el fondo ideológicas que no contribuyeron a la construcción de un modelo de desarrollo. Y después el tercer tema yo creo que es el de las políticas públicas. Efectivamente, yo celebré muchísimo cuando se dictó la ley de software. Creo que ahora efectivamente esta ley de economía del conocimiento amplía la base de desarrollo de empresas de base tecnológica hacia estos otros sectores, de la nano, de la bio. Espero que finalmente pueda salir y el Senado se dedique a estas cosas que creo que son las importantes, pero desde la política pública yo creo que es muy importante. De hecho, en todos los países donde se empezó a desarrollar la economía del conocimiento, hubo una política pública sostenida y consistente a lo largo de los años. O sea, uno no puede decir, ay, se apoyan a los emprendedores y al mismo tiempo a emprendedores hiper valiosos como son los del Instituto Balseiro, que en realidad yo los conocí gracias al concurso IB 50K, cuya madre es María Luz, esto creo que es así. A esos emprendedores es como que nadie les da bolilla, realmente. O sea, están ahí en el sur. Yo el año pasado, no, hace 2 años escribí un artículo que se llamaba La enorme riqueza que yace en el sur, justamente en reconocimiento a estas cosas que, bueno, nada, es como que Argentina, así como en una época se venteaba el gas, en Argentina, en la Patagonia, que uno decía, ¿qué pasa? Que el mundo compra gas y Argentina lo tira de la misma manera en el sur, en INVAP, y bueno, es una cosa increíble. Entonces, creo que nosotros desde la política pública tenemos estas cosas que son como no sé si llamarlas incomprensibles, inconsistentes. Por eso, se quiere impulsar un país con valor agregado, pero no se invierte en educación, por ejemplo, que es el otro enorme tema. Yo a veces digo, ¿cómo podemos pretender impulsar, no sé, las ingenierías si cada vez se enseña peor matemática? Desde el preescolar. Entonces, eso, yo creo que falta como esta articulación y esta consistencia en las políticas públicas, que creo que quizás también depende de no tener nunca un proyecto de nación, pero que al mismo tiempo en el día a día impide que haya como un crecimiento proporcional a todo el talento que muchas veces tenemos, y que también es mi preocupación por cuánto tiempo más lo podremos tener, porque frente a todas las problemáticas que enfrenta Argentina, creo que la gente quizás que tienen, y los jóvenes sobre todo, que tienen oportunidades, quizás busquen otros cielos, ¿no? Así que, bueno, es un poco de eso. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Ahora me gustaría que ustedes tuvieran un minuto, de 1 minuto o 2, pero no más que eso, porque después ya tenemos bastantes preguntas, porque si quisieran hacer un comentario, algo que les quedó, o quieren hacer un comentario sobre lo que los demás participantes dijeron recién. María Luz. Está muteada, ¿eh? A ver. Ah. Seguí muteada, María Luz. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí. Esto de tener tantos aparatejos delante que se complica. No, decía que tanto lo que decía Cien como lo que decía Alicia, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que Alicia me dejó pensando, había escuchado esto del venteo del gas, los lujos que nos damos. Y por otro lado, creo que el ejemplo que plantea de la historia de Mercado Libre está en línea con lo que, o sea, es justamente querer trabajar conocimiento, hay un modelo que respeta eso, ¿no? Cómo claramente se logra, ¿no? Le agradezco a Alicia la referencia al IB 50K,
es todo un grupo el que trabaja en el IBEX 50K, y este año estamos festejando las 10 ediciones. Nos imaginamos una fiesta con bombos y platillos, y efectivamente vamos a tener una fiesta virtual con bombos y platillos allá el 27 de noviembre. Vamos a estar 2 o 3 meses invitándolos con distintas cosas. El IBEX 50K es un concurso del Instituto Balseiro, y que justamente el desafío más loco que demuestra que se puede realizar es que reparte $50.000 puestos por empresas e instituciones todos los años desde el año 2009, ¿sí? Todos los años, y este año reparte 15 premios especiales puestos por distintas instituciones, en nano, en energía, en bio, la UCA con capacitación, la DITELA con capacitación, los premios especiales de los bancos, el BID con un premio en energía, la provincia de Santa Fe se sumó. O sea, digo, claramente, cuando alguien levanta el tubo y dice, muchachos, ¿por qué no nos ponemos a trabajar juntos? Se puede realizar. Con lo cual, nada, me parece que eso está muy bueno. La única cosa que yo quisiera contribuir es en relación con el tema de las políticas públicas. Hay 2 reflexiones. Una es el tema de las políticas públicas y otro el tema de la educación. Nosotros estamos hablando de complejidad tecnológica, como bien explicó, la cantidad de personas que tienen las empresas de base tecnológica exitosas, gente formada es muy alta. Pues fíjate que el porcentaje que tienen de desarrolladores es muy alto, eso hace caracterizar una empresa de base tecnológica. Ahora, si uno analiza cómo es la formación de recursos humanos en Argentina, solamente el 6%, escúchenme bien, el 6% de la población, imagínense que los investigadores complejos de eso deben ser el 6 por 1000, no sé, no me acuerdo cuánto es el porcentaje, pero el 6% de la población son profesionales. El 25% no llegó a terminar el secundario. ¿Se imaginan lo que nos va a pasar el año que viene con toda la deserción que sabemos que tenemos? Con lo cual, vuelta otra vez a la historia. Si queremos ponernos de acuerdo y que haya desarrollo basado en el conocimiento, porque es una invención de ser global y que tiene que tener impacto global y raíces locales, hay que jugarse por eso. A mí no me queda duda que hay que jugarse por eso. La otra cosa en relación con las políticas públicas, nosotros nos sorprendemos hoy en día y hablamos, seguramente vamos a tener millones de ejemplos del modelo israelí. El modelo israelí empezó en el año 84, 85, con una legislación que hizo Israel, que puso plata en el ministerio de ellos que se llama producción o algo por el estilo, con asesoramiento de ciencia y técnica, y desde el año 84, 85, cuando estaban teniendo la captación de judíos que venían del resto del mundo, dijeron queremos llegar con empleo complejo. Desde el 85 hasta fecha pusieron plata, pusieron reglas, pusieron royalties. Esta ley de promoción del conocimiento que se aprobó en el Congreso anterior y que ahora se vuelve a enviar, y que la estamos discutiendo hace no sé cuánto tiempo que fue enviada ya por la Secretaría y sigue trabada, ¿sí? Que sería imprescindible que saliera y que se abriera y que el ejemplo que se pone en el soft llegara a todo el resto de las cosas. Esa ley la tienen desde el año 85. Pero ¿saben qué es lo más loco? En el año 84, en la Argentina, cuando vuelve la democracia, se arma con fondos del BID, cuando cierran uno de los bancos, en el entorno del Banco de la Nación Argentina, con Sábato y Ferrer y todos los grupos de trabajo, un fondo que buscaba generar empresas de base tecnológica con un consejo consultivo que presidía Leluar. Eso se llamó Argentec. De esa experiencia salió Biocidus, una de las empresas más grandes que hay en bio, y la de Rizobacter, que hace cosas para agro también. 84. Les estoy contando que lo de Israel es del 85. ¿Saben qué pasó en el 90 en Argentina? Resulta que la que se llamaba Gerencia Sábato del Banco de la Nación pasó a tener un cartelito que decía Visa Internacional, y eso se cerró. Es decir, que la experiencia Argentec se murió. ¿Sí? Sí, les cuento lo que sigue, es las empresas de base tecnológica en Estados Unidos, allá en el 89, 80 y pico, ¿sí? Hay una ley en Estados Unidos que habla de que hace falta que se vincule la academia con la empresa, y entonces para que eso suceda, etcétera, etcétera, se generan distintas cosas. La ley de innovación tecnológica en la Argentina es del año 90, es decir, 2 años después de la de Estados Unidos, para permitir la interacción entre los unos y los otros. Puso 20 millones de pesos para que se generara toda esta estructura. Empezó a trabajarse. ¿Sabe cuánta plata tiene la ley de innovación tecnológica en día hoy? 0.
Digo, esta historia de las políticas públicas es indudable. Hace falta un montón de cosas, pero tendríamos que ponernos de acuerdo. Bueno, María Luz, muchas gracias. San, ¿querés hacer un comentario, por favor? Sí, yo no te contesté la segunda pregunta que me hiciste respecto de por qué los chicos, por qué la gente joven quiere trabajar en Mercado Libre. Y yo creo, hay dos o tres razones fundamentales. La primera, creo que somos una compañía, una mission-driven company. Nosotros nuestra misión la definimos como democratizar el comercio y los servicios financieros en América Latina. Y yo me acuerdo cuando entré a Mercado Libre hace 8 años, dije, eso suena muy lindo. Algún marketinero puso una frase en la pared, pero después me he dado cuenta que a la hora de trabajar, a la hora de tomar decisiones de producto, decisiones de inversión, lo que nos guía es esa. Somos creyentes en que el rol de las herramientas que desarrollamos es realmente democratizar el comercio y los servicios financieros. Y solo para llevarlo a ejemplos concretos, ¿qué significa eso? Porque suena muy lindo en una pared, en una frase. Nosotros estamos como consumidor, muchos de nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, nos criamos y nos educamos ahí, vivimos ahí, tenemos acceso a muchísimos servicios a precios razonablemente competitivos y demás. Y lo mismo le pasa al de San Pablo, al de Lima, a la Ciudad de México. Esa realidad no es la realidad de todo el país. La realidad es que el consumidor, y no hay que irse a 500 kilómetros de la ciudad capital, andate a 70 kilómetros de la ciudad capital y ya no te llegan los mismos productos, no te llegan las mismas condiciones, no te llegan los mismos precios. Con lo cual, desde el punto de vista del comercio electrónico, le permite a un consumidor en cualquier lugar del país acceder a las mismas condiciones y a los mismos productos y a precios muy similares de los consumidores de ciudades capitales. Como un vendedor ante su mercado era el barrio. Y si yo quería crecer, hacer crecer mi negocio, tenía que poner otro local con las inversiones consecuentes. Entonces, podía pasar de mi barrio al barrio de al lado. El comercio electrónico te permite, sin grandes inversiones, pasar a venderle desde la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Santa Fe o la ciudad de Rafaela a cualquier consumidor en el país, usando nuestros servicios de pago, nuestros servicios de logística. Algo similar pasa con el acceso a los servicios financieros. La banca tradicional ha hecho muchísimas cosas, no me voy a poner a criticarla, pero habiendo hecho lo que hizo, hoy en Latinoamérica el 50% de la población no está bancarizada. Entonces, no es por falta se ha innovado, se ha puesto esfuerzo, se ha puesto inversiones, pero el 50% de la gente no tiene acceso a servicios básicos. Tiene que ir a hacer la cola para poder pagar. No se valora el tiempo. Hoy la tecnología te permite empezar a ahorrar tiempo y tener acceso a las mismas cosas que tenemos nosotros y empezar a construir tu historia crediticia con un microcrédito, sin ningún tipo de scoring y demás. Entonces, primera cosa, creo que la gente que trabaja en Mercado Libre realmente creemos en la misión y la sentimos como una cosa tangible. La segunda es, desde Argentina nos permite tener desafíos, yo diría, son regionales porque solo operamos en Latinoamérica, pero de escala global. Estamos haciendo cosas, estamos compitiendo con los mejores de la región y los mejores del mundo en igualdad de condiciones. Entonces, ese mito de que para poder crecer y competir con los mejores del mundo me tengo que ir a Argentina, nosotros lo desmitificamos. Nosotros competimos con Amazon hace 5 años en México y le ganamos. Nosotros competimos con Amazon hace 3 años en Brasil y le ganamos. Entonces, ese mito de que nosotros no podemos competir, los argentinos, y no podemos ganar, es un mito. Y no te Claro, tenés que ir de totalmente. Argentina, no te tenés que ir de Argentina para poder hacer eso. Aparte, es una industria en la cual no existe una hoja de ruta. Está todo por hacerse. Con lo cual también tenés el desafío intelectual de que querés competirle y tenés que inventarlo. Y tenés que aprender, y como decía al principio, tenés que pegarte un palo y aprender rápido, porque no tenés de quién copiar. Alguien puede decir, puedo copiar de Amazon, puedo copiar de Alibaba. Muy poco, porque son cosas que van evolucionando muy, muy rápido. Yo siempre digo, lo que a mí más me motiva de mi trabajo en Mercado Libre, y fue lo que me llamó a la atención hace 8 años, por lo cual me sube, es porque la curva de aprendizaje es de 90 grados. Para mí entrar a Mercado Libre, yo hice una carrera en consumo masivo, tradicional. Para mí saltar a este mundo era exponerme a decir no sé de mucho. Y en el mundo corporativo tradicional decir no sé no te lleva muy lejos. Esta es una compañía en la cual la compañía corre el riesgo de contratar a un marciano como yo, que venía de vender té en Inglaterra, para liderar un negocio de comercio electrónico. Y al mismo tiempo necesitas ser un marciano que diga, che, estoy dispuesto a decir no sé y a tener una curva de aprendizaje de 90 grados. Yo fui naif y pensé que era una curva de 90 grados el primer año. 8 años después la curva sigue siendo de 88 grados. Entonces,
creo que, y la gente está buscando esa motivación. Y creo que el último componente es, tenemos muy poco política adentro. Es una compañía muy transparente, nos madreamos cuando nos tenemos que madrear, nos decimos las cosas de frente, pero le damos para adelante. Y la inteligencia colectiva, como decías, María Luz, es infinitamente superior que la inteligencia individual. Yo lo veo en mi caso propio. Yo me considero un tipo razonablemente inteligente, no muy arriba del promedio. Yo creo que estando en Mercado Libre me potencio. Estoy rodeado, y creo que es lo que le pasa a mis colegas. Estás rodeado, estás en un ambiente, en una cultura, y rodeado de colegas que te potencian y sacan algo que vos quizá no sabías ni que podías dar. Y esto que parece como una cosa muy obvia, no pasó siempre. Yo recuerdo en mi primer año en Mercado Libre, para tratar de traer un asistente de ventas, un asistente de marketing, un asistente de lo que fuera, tenía que casi arrodillarme para convencerlo de que viniera a Mercado Libre. Decían, che, acabo de salir del IDVA o de la UCA o de la carrera de esto, yo me voy a ir a Unilever, me voy a ir al banco tradicional, me voy a ir a Procter & Gamble porque es la escuela. Y creo que hoy, y esto ya lo veo hace 3 o 4 años, creo que los jóvenes de hoy están buscando otra cosa, están buscando esta sensación de que puedo tener un impacto, de que mi opinión es escuchada, de que me puedo desarrollar más rápidamente si tengo lo que nosotros llamamos agilidad de aprendizaje. Y yo creo que puedo tener desafíos world class sin tener que irme del país. Yo creo que esa combinación de factores es lo que hace que hoy en Argentina muchos jóvenes y muchos adultos quieren trabajar en el Mercado Libre porque es una cultura de trabajo realmente fantástica. Bueno, Sen, muchísimas gracias. Alicia, por favor, así cerramos con esta parte y damos origen a algunas preguntas que tenemos. Sí, no, simplemente una cosa que me parece importante también revalorizar es la investigación básica, porque también, de repente, en Argentina como política, no sé si llamarlo política pública, pero en general todos empezaron a hablar de los emprendedores, del emprendedorismo, quizás porque estaba de moda, ¿no? Claro. Entonces, la investigación básica, bueno, y todos sabemos que en general los países fondean investigación básica con presupuesto público y la investigación aplicada es en general fondeada por las empresas. Argentina tiene un gasto de I+D que es menos de la mitad del promedio de los países, y la investigación básica pasó a ser algo como irrelevante, y en realidad la economía del conocimiento tiene raíces en la investigación básica, ¿sí? Lo que hizo que el señor, que no sé cómo se llama, hiciera y desarrollara los caños sin costura, que fueron una fuente increíble de riqueza para toda la industria siderúrgica, fue alguien que también hizo mucha investigación básica en términos de la resistencia de los materiales, etc. Entonces, me parece que hay que entender también el modelo de negocios de la investigación, que tiene que partir de la investigación básica y de estos investigadores que se dedican a hacer papers y que tienen vocación para hacer eso, y que es fantástico, porque no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Exacto. Yo eso lo entiendo desde hace muchos años, pero lo vi muy concreto en el Balseiro. Había gente que era súper feliz haciendo su investigación. ¿Y ese tipo es un inútil? No, porque hace lo que hace ese tipo, después hay otros que pueden aplicar parte de eso a la solución de algún problema y posteriormente monetizar esa solución. Entonces, entender el ciclo completo. Ahora, por eso, es muy importante esta cabeza abierta, ¿no? Esta cabeza abierta de entender el valor de todas las cosas, de entender el valor de lo interdisciplinario, que yo creo que en este mundo es fundamental, y de entender también el ciclo del desarrollo del conocimiento, desde empezar a enseñar, desde la enseñanza básica de la matemática, que yo creo que todos los problemas que tenemos cuando los chicos llegan a la universidad y no saben ni multiplicar, tienen que ver con que en primer grado tampoco se les enseñó bien matemática. Muchas gracias, Alicia. Bueno, tengo una primera pregunta para María Luz. María Luz, había hablado sobre poner en valor el conocimiento como un desafío,
y también sobre la teoría de los trapecios diferentes, digamos, ¿no? Como una traba a un trabajo común. ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esta claridad de conceptos pueda fluir y podamos llegar a otro estadio de cosas? Yo sigo creyendo que nos tenemos que poner de acuerdo, es el primer punto. Pará. ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto. El que nos tenemos que poner de acuerdo es la primera de las razones. Lo que está diciendo Alicia es la segunda de las razones. Tenemos que valorar las capacidades de cada uno de los que hacen falta que participen. Tenemos que tener un esquema de poder que sea capaz de gestionar todas estas interacciones. Un esquema de poder no quiere decir poder en el concepto de dominio del otro, quiere decir poder en la capacidad de entrelazarme con el otro, de potenciar las actividades colectivas. Ahora, entonces volvemos a la necesidad más importante. Si para sembrar un maíz necesito tener buena semilla de maíz, para hacer economía del conocimiento tengo que tener gente formada. Primera temática. Para que la gente pueda estar formada, tiene que poder comer. Mirá qué desafío, esta mujer necesitó una tesis de física para llegar a esa resolución. Entonces hay un montón de cosas asociadas a eso, ¿sí? Entonces, y la primera, pero más importante, es que nos tenemos que poner de acuerdo, que eso es lo que queremos. Queremos ese desarrollo. No me importa que el otro se pueda llenar de guita o no. O sea, el desafío no es que el otro sea pobre, rico o... El desafío es que puedan desarrollarse todos. Así que el que tiene mucha guita tiene que cumplir con los rasgos constitucionales y cumplir las reglas, pagar los impuestos, hacer todas estas historias, de forma tal de que eso se pueda distribuir y el otro pueda llegar a tener formación, pueda no tener hambre y poder formarse. Mirá qué cosa tan loca. Capaz que lo que tenemos que hacer es dejar de ser tan vivos y tan piolas y sentirnos geniales cuando decimos, total, viste que tenía que pagar 5, pero pagué 2. Está bárbaro. Pero también es cierto que muchas veces decís, tengo que pagar 2 porque no me da el cuero para poder pagar los 5. Porque si los que pagan 5 son 3 y los que tienen 50 pagan 2, ¿no tendremos un problema? Vuelta a la discusión para mí. ¿Dónde se deberían resolver los acuerdos nacionales? Para mi cabeza demasiado escueta, en el Congreso de la Nación. ¿Dónde se discute el presupuesto de ciencia y técnica? Si ustedes se fijan en, capaz que me voy del tema, pero si ustedes se fijan en los países desarrollados, quienes participan en las comisiones de ciencia y técnica del Congreso, se matan por participar. ¿Saben por qué? Porque ahí hay poder y hay plata. ¿Cuánto poder y cuánta plata hay en las comisiones de ciencia y técnica de nuestro país? ¿Cuánta? ¿Qué se discute ahí? Cuando se discute una ley de patentes, ¿pasa por la Comisión de Ciencia y Técnica? No. Cuando se discute el presupuesto del ministerio, cuando se discute el presupuesto de con qué se financia Fonseca y Fontar y todas las fondos, no pasa, porque es crédito internacional. Cuando se discute qué pasa con las actividades que tienen que tener las distintas instituciones de ciencia y técnica, ¿dónde se discute? ¿No les parece que ese debería ser un punto a analizar? Pero bueno, María nada, Luz. independientemente de eso, creo que, perdón. No, por favor, muchas gracias, muchas gracias. San, acá preguntan dentro de o sea, dentro de las dificultades que podría tener una empresa como este Mercado Libre para desarrollarse, o bueno, siempre va a haber dificultades, pero ¿cuáles son las que hoy están en el tope de la lista? ¿Cuáles son los desafíos que deberían vencer? Y en particular, alguien pregunta también, ¿cómo es la formación de los profesionales que reciben ustedes? Que ya hoy, antes eran esquivos de entrar en Mercado Libre, tenías que convencerlos, hoy capaz que es al contrario, son muchos los que quieren estar, pero ¿cómo evalúas vos, o cómo evalúa la compañía, cómo es esa formación? ¿Si es una dificultad también, o es un punto fuerte que puedan tener? No, creo que la calidad de la formación es muy, pero muy buena, sobre todo en las ciencias técnicas, es muy buena. El gran desafío, y Maraluz hizo referencia, es la cantidad de graduados. Y esto es como un funnel, ¿no? Tenemos serios problemas en la escuela primaria que pasan a la secundaria, el nivel de graduación es muy bajo y la gente que elige carreras técnicas es cada vez más bajo.
Y la realidad, entonces, para lo que te queda de graduados de carreras técnicas, cuando vos querés desde Argentina tener talento, no para el mercado argentino, sino para el mercado regional o incluso el mercado global, como es el caso de, no sé, de un Globant o otras compañías argentinas que operan a escala global, te empieza a quedar chico. Te empieza a quedar el fan. Y la realidad es que tampoco podés bajar la vara, porque para poder competir globalmente tienes que tener lo mejor. Para que sea una idea, nosotros contratamos al 1% de los que empiezan el proceso, un desarrollador de software tenemos una tasa de contratación del 1%. Entonces, para nosotros es un serio problema si el nivel de graduados, la cantidad de graduados de ingeniería informática en la Argentina no crece, en algún momento eso termina siendo un problema para nosotros, porque no nos podemos dar el lujo de bajar el nivel, porque nuestra competencia es world class y nos pasan por encima. Entonces yo diría que en ese sentido es nuestro principal desafío. Si yo me saco el sombrero y por un segundo dejo de mirarme el ombligo de Mercado Libre, creo que como emprendedores en Argentina el principal desafío es, o son varios desafíos, cambio de reglas de juego constantemente. Este tema de idiosincrasia que tenemos en Argentina, no se puede pensar en ciclo de 4 años. Y no se puede pensar de que todo lo que hizo el que vino antes lo voy a cambiar solamente por una cuestión ideológica. Y doy un ejemplo, la sociedad de Sanabria simplificada. Se cancela eso por una estupidez, y queda grabado, es una estupidez ideológica. Y como eso hay un montón de ejemplos, entonces como emprendedor, ya de por sí es difícil, el mercado argentino no es un mercado grande, ¿ok? Son 44 millones de personas, pero no es un mercado tan grande. Hoy tenés competidores globales que tienen una masa crítica o llevan una masa crítica antes que vos. Entonces ya de por sí, llegar a masa crítica es un problema. Llegar con reglas de juego que te están cambiando constantemente es difícil. No existen muchos incentivos. Como decía Alicia, la realidad es que la industria del venture capital, el financiamiento de riesgo y la inversión de riesgo no existe, con lo cual tenés que fondear un poco con el giro del negocio, con algún inversor ángel que se juegue por vos. Aparte tenés una carga impositiva que es una locura. Entonces, la realidad es que la suma de todo eso, ser emprendedor en la Argentina y que te vaya razonablemente bien, tenés que ser campeón del mundo, tenés que ser Maradona, tenés que ser Messi. Claro. Entonces, si nosotros pudiéramos dejar de joderle la vida, yo ni siquiera digo apoyarlo, dejar de joderle la vida. El emprendedor lo único que necesita es que no le jodan la vida. Es decir, póngame regla de juego, no me la cambien, no pido nada. Porque creo que a mí lo que me gusta, yo veo muchos emprendedores en Argentina, y también en la región, es otra concepción, no es la antigua concepción de yo crezco mi negocio al amparo del negociado oscuro con el Estado. No, ¿sabes qué? Yo salgo a competir en el mercado contra otros jugadores y gano solamente si tengo el mejor producto y tengo un precio competitivo y una buena... Y yo puedo vivir con eso. Los emprendedores no necesitan ninguna otra ayuda, no piden otra ayuda. Déjenme competir, no me pongan trabas, porque ya de por sí es un mercado competitivo. Y eso lo veo yo en el día a día. Muchas veces dicen, no, porque Amazon no entra en Argentina, porque Mercado Libre no sé qué. Amazon no entra en Argentina, me imagino, porque, mira, no, porque dice lo loco que estamos. Es decir, nosotros competimos con ellos de igual a igual en un libre mercado en Brasil y México, y nos va muy bien. Pero no solo nos va muy bien, nos ha hecho mejores profesionales. Nosotros, de Mercado Libre, nos tomamos, es como jugar en la Premier League. Si vos jugás al fútbol, no querés jugar en la Liga Argentina, en la Liga Brasilera de Fútbol, querés ir a jugar a la Premier League. Y el emprendedor argentino le gusta jugar en la Premier League. Entonces, lo único, no le haga ningún favor, pero dejemos de ponerle trabas en la rueda. Es increíble. De vuelta, los que llegan mucho menos de lo que podrían llegar. El talento argentino es realmente muy bueno, a pesar de que es chiquito, es muy bueno y tiene una capacidad de resiliencia que es realmente de otro planeta. Gracias, Alicia. Bueno, acá hay muchas preguntas, pero también hay mucho talento en el panel que van contestando intuitivamente las mismas preguntas que hacen los del foro. Así que esto olvida mi tarea y se los agradezco. Alicia, tu comentario acerca sobre el rol de los bancos o de las entidades financieras y aparentemente bailar también en esos trapecios diferentes con el sistema innovador, acerca que no entienden la economía del conocimiento. Bueno, algunos de los foristas dicen que no están así, que en realidad la culpa y la responsabilidad es por el Estado y por las reglas cambiantes del juego. Y otra pregunta para que comentes, por favor, es,
en vista de lo que se conversa acá, desde el punto de vista de la formación de los recursos humanos de los profesionales, vos que sos decana de la facultad, ¿qué es lo que se hace en este campo? Bueno, dos preguntas muy distintas que responden a mis múltiples sombreros, ¿no? El tema del sector financiero, a ver, yo lejos estoy de criticar porque, a ver, el sector financiero es un sector altamente regulado por el Banco Central. Entonces, en la medida que el Banco Central muchas cosas no las cambia, es muy difícil para los bancos del sistema cambiar, por ejemplo, su política de crédito. Y esto tiene que ver justamente con el tema de los intangibles. Yo hace más o menos 15 años que vengo hablando del financiamiento de los intangibles, porque lógicamente el intangible o el cerebro de la gente, gracias a Dios, por el momento no se puede prendar, no se puede hipotecar, o sea, es muy difícil. Eso hace que, desde el punto de vista de las garantías necesarias para garantizar, porque también tenemos que entender que obviamente, ¿por qué se financian con capital los emprendimientos que están muy sustentados en intangibles? Precisamente porque si vos sos banco, vos tenés que responder por la plata que te depositan. Entonces, el riesgo es mucho mayor cuanto mayor sea la base de activos intangibles. Por eso la lógica del financiamiento vía capital. Al no haber capital, obviamente, ¿qué hacen los emprendedores o la gente que tiene algún emprendimiento? Bueno, va al banco. El banco, ¿qué le dice? No, yo no te puedo prestar. Está bien, puede ser que entienda y no puede, básicamente por normativa del Banco Central. El emprendedor, ¿qué hace? Toma la deuda que puede, por ejemplo, con tarjeta de crédito. O sea, yo he visto un montón de emprendedores estrellados financieramente, porque yo también digo, acá en Argentina ponemos muchas incubadoras, pero de las incubadoras el pobre emprendedor pasa al Polo Norte, sin misericordia. Entonces, y ese tipo que se financia pésimo, que se financia en lugar de tener una línea de crédito normal, se financia o con tarjeta, o contra estas cosas que prestan contra débito en el sueldo, qué sé yo. O sea, tenés un enorme problema. Entonces, sí, y esto con mi sombrero de muchos años en el sector financiero, de haber sido directora del Banco Nación, en general a los analistas de riesgo, a los que manejan tesorería, las cosas basadas en el conocimiento, que son extrañas, que son, intensivas en disciplinas que no son conocidas por todos, les hacen mucho ruido. Y no es fácil, y seamos honestos, cuánta de la cartera activa de los bancos está orientada o está dedicada a empresas de base tecnológica. No creo, seguramente, ni el 5%. Entonces, me parece que ahí tenemos un tema que deriva, como siempre, del Banco Central y de políticas públicas. Y el otro tema que coincido plenamente con lo que decía, yo no quiero pronunciar mal tu nombre. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? John, exactamente, bueno, John. Porque odio pronunciar mal los nombres y los apellidos. Con lo que decía John, es el enorme y permanente cambio en las reglas de juego que hace que alguien que tiene una empresita de base tecnológica, cualquier tipo de empresa, esté permanentemente teniendo que cambiar su modelo de negocio, su fuente de aprovisionamiento. Yo manejé un fondo de capital emprendedor a lo largo de 10 años, yo no les puedo decir la cantidad de cambios que tuvieron que padecer los pobres tipos que fueron fondeados por nosotros, que bueno, o sea, se sabe
que el capital de riesgo es algo complicado, pero con cambios permanentes y cambios irracionales, porque cambios simplemente porque el otro lo hizo y yo lo tengo que cambiar, no porque tiene alguna razón, ¿no? Entonces realmente es muy difícil, y todo parte de tener acuerdos básicos. Yo coincido con María Luz, tenemos que ponernos de acuerdo sobre 3 cosas, y es imprescindible para que el país pueda avanzar, porque, bueno. Y después la otra pregunta sobre la educación, yo creo que la virtualidad nos hizo muy bien, o sea, todo esto que pasó nos hizo muy bien para repensar, no solo de qué manera, o sea, de qué manera, si a través de Zoom, si a través de EVA, si a través de qué llegamos a los chicos, sino que por lo menos al interior de nuestra facultad reflexionamos mucho acerca de qué enseñamos, del fondo de las cosas. Y yo creo que lo principal es enseñar a la gente a pensar, o sea, enseñar a la gente a plantearse a partir de determinadas cosas que se observan, cuáles son las soluciones posibles. Creo que y también a tener la humildad. Me gustó mucho también una cosa que comentaste, John, en relación a decir no sé, ¿no? A mí siempre me impresionó mucho de los japoneses la enorme humildad que tienen siempre que es una técnica en el fondo, es una técnica, yo creo, para ver si uno es consistente con las cosas que dice, pero permanentemente en una reunión de 2 o 3 o 4 te dice, no entiendo, no sé, no entiendo. Nosotros en Argentina siempre sabemos todo. Sabemos de submarinos, sabemos de coronavirus, sabemos de pandemias, o sea, según cuál sea criminalística, digamos, el tema de los crímenes, o sea, es como psiquiatría, es como que según cuál sea el tema foco, salen los comentaristas a opinar. Y a mí me parece que es algo también que yo vi mucho, que me impresionó tanto en el Balseiro, ¿no? El tema de la humildad, el tema de enfrentarse a algo que uno no entiende, no conoce. Entonces me parece que también a los chicos es importante transmitirles la necesidad de ser humildes, la necesidad de entender que hay un montón, que es imposible saber todo de algo, y es imposible saber muchas disciplinas diferentes, y que es importantísima la complementación en el conocimiento. Creo que vamos también a un mundo donde la interdisciplina se impone, ¿no? Y la interdisciplina y la base ética, porque me parece que es un momento para estar muy atentos de hacia dónde nos llevan muchas cosas, ¿no? Bueno, y ser muy Alicia, conscientes. Sí. muchas gracias. Como te hice 2 preguntas, porque una era más corta, pero era importantísima, sobre todo tu visión en este tema, así que ahora voy a dejar a nuestros 2 invitados que puedan despedirse pidiendo un deseo, algo que ellos seguramente quieren que ocurra y que harán todo lo posible para que pase. Así que, María Luz, además de agradecerte por estar presente acá con nosotros, nos honraste con tu visita, no sé si te animás a pedir este deseo, algo que fervientemente querés que pase. Estás muteada. Hace tiempo nos pidieron algo parecidísimo, cercano a Navidad, y por más que está fuera de la temática, pero me parece que es la semilla, mi pedido fue que nunca más un pibe menos. Nunca más un pibe menos, para mí quiere decir que tenemos que ser capaces de hacer un sustento en cuanto al hambre, en cuanto a la educación, en cuanto a las posibilidades, en una realidad de futuro. O sea, me parece que es imprescindible que haya proyectos sociales, me parece que es imprescindible que se llegue con las demandas a cada lugar, pero también que les creemos futuro a los chicos, un futuro en lo que realmente puedan, o sea, y la base para mí es la educación. Entonces, mi deseo es el trabajo de un real, nunca más un pibe menos. Muchísimas gracias, María Luz. San. A ver, si fuera un deseo,
que entre los argentinos, o los argentinos que tienen que tomar decisiones, porque algunos somos irrelevantes, se puedan poner de acuerdo sobre 2 o 3 cosas y bajar una cultura del acuerdo. No es física nuclear, no necesitas hacer un doctorado ni trabajar en el Balseiro para entender eso, pero lamentablemente, si vemos las últimas décadas de Argentina, no podemos llegar a acuerdos básicos. Y lo que estamos hablando que necesitamos resolver requiere de acuerdos básicos. No, está todo inventado, ni siquiera tenemos que inventarlo, es tener la voluntad de acuerdo. Entonces, como deseo es eso. Pero el otro deseo es que no nos quedemos solamente en esa teoría, porque la realidad argentina nos puede abrumar. Entonces nos podemos quedar acá con todo lo que nos falta. Los chicos que pasan hambre y que no tienen el desarrollo para poderse educar, los que se caen en la primaria, los que se caen en la secundaria, los que no siguen las carreras técnicas, todas las trabas que después tienen los emprendedores. Y realmente nos podemos abrumar y nos lleva a no hacer nada al respecto. Y creo que el deseo es el bias to action. A pesar de todas esas trabas, sigamos haciendo cada uno de esos micro problemas, apoyando a los que están haciendo algo, los que están ayudando en la alimentación, la nutrición infantil, para que nuestras chicas tengan el desarrollo cerebral que les permita después educarse. Los que están trabajando para reducir el dropout tanto en la escuela primaria como en la secundaria. Hay esfuerzos. Ninguno por sí solo es suficiente para resolver los problemas de Argentina, pero ¿sabes qué? Apoyemos a eso porque ya están existiendo. Sigamos incentivando a que más personas, más chicos y más mujeres sobre todo, nada más que el 15% de las personas que estudian las ciencias exactas hoy son mujeres, necesitamos muchas más. Entonces, de vuelta, ¿qué puedo hacer para incentivar? Y yo creo que de a poco, y confiando, y ojalá que en paralelo nuestros políticos de todos los extractos se pongan de acuerdo sobre cosas básicas, pero en paralelo que vayamos acomodando los melones para que avancemos, que creo que es un poco la capacidad que tiene el argentino. Entonces no nos quedemos en la teoría de todo lo que tiene que ocurrir para que se resuelvan los problemas de Argentina, porque se nos va a ir la vida, como se le fue a las generaciones anteriores. Entonces, no perdamos el bias to action y la capacidad de sobreponernos a todas las dificultades, y confiemos y exijamos de nuestros dirigentes de que se puedan poner de acuerdo en 2 o 3 cosas. Bueno, muchísimas gracias. María Luz acá me dio un minuto me pidió un minuto para poner un documento. Seguramente algo de lo que mencionaste le disparó en su disco rígido, algo que vale la pena compartir, así que lo tienen ahí en el chat, ¿no es cierto? No se te escucha ahora, María Luz. ¿Ahora sí, ahora? María Luz. Simplemente era un minuto, porque estamos en una campaña que organizó un grupo de investigadores que se llama Otra forma de aplaudir. Y me parece importante contarlo en este ámbito porque la gente de Mercado Libre nos dio una mano. La poder llegar con los recursos está en Mercado Libre, en uno de los modelos que ellos tienen para poder buscar recursos. Otra forma de aplaudir es un desarrollo que se hizo que realmente simplemente es un adaptador, pero estamos llegando con máscaras a los equipos de salud. Tenemos más de 2.500 máscaras. Desde producción nos dieron fondos para poder pagar 2.000 máscaras, pero tenemos pedidos por cerca de 5.000. Y entonces simplemente busquen en la red Otra forma de aplaudir y denos una mano, porque tenemos que cerrar la campaña y nos hace falta en este momento llegar a los enfermeros. Y nada, simplemente les pongo el bichito de la duda. Pongan www.otraformadeaplaudir y métanse. Bueno, María Luz, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos entonces por compartir estos minutos. Cristina, ¿querés comentar algo? Agradecer. Muy bien, gracias. Y después le vamos a compartir las presentaciones a ustedes, a los que se inscribieron para este webinar. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.
Gracias. Gracias por dejarnos participar. Un gusto. Un placer enorme. Un gusto conocerla. A disposición. Saber Dentro que de lo que se está. pueda. Estamos Saber muchos. que está. Hay mucha gente que tiene buena onda y ganas de trabajar en serio. Y es impresionante la gente que se ha entrelazado en estos momentos tan complejos. El desafío es cómo hacemos para mantener las redes armadas. Pero creo que hay que seguirle pegando. Gracias. Gracias, María Luz. Ya tenés una ley que te permita financiar una empresa que hace un sustento. Ah. Te lo iba a preguntar, ¿no? Entonces no. Sí. De biología y de odontología.